Shalom a todos ustedes. Vamos a comenzar a compartir palabras de Torah. Vamos a tomar la porción de la escritura de la semana llamada Shemot, de la semana pasada. Y vamos a compartir algo que habíamos preparado desde antes. Vamos a hablar acerca del corto, mediano y largo plazo. Cada uno de nosotros ha sacado resoluciones o tiene planes a estos tres términos. Y es muy interesante que entre nosotros más cuidemos el corto y mediano plazo, va a determinar el éxito que tenga nuestro largo plazo. Usualmente, las metas o los planes que tengamos a corto y mediano plazo pueden fluctuar un poquito, se pueden ajustar dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo, y estas son las que determinan qué éxito va a tener al final el largo plazo. A veces cambiamos los planes del corto plazo, del mediano es un poquito más difícil cambiarlos, pero hacemos ajustes con el corto plazo más porque estamos navegando nuestra vida y no necesariamente estamos faltando a nuestra promesa, sino que las circunstancias las circunstancias materiales nos hacen cambiar nuestro corto plazo. Te quedas sin trabajo, te enfermas, etcétera, etcétera, y eso determina qué tanto éxito tiene tu mediano plazo y al final tu largo plazo. Pero usualmente el mediano plazo y el corto plazo son más difíciles de cambiar. Tú sigues buscando esa meta, quieres alcanzar ese final, quieres llegar ahí. Encontramos nosotros aquí una porción de la escritura y solamente voy a leer un solo verso. Yo no estoy aquí para leerles la Biblia, ni que fuera, la escuelita dominical. Dice la escritura en el capítulo 1 del libro de Éxodo, en hebreo Shemot, que significa nombres, verso 6, de la siguiente manera: y murió Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación. Listo. Este verso solamente contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. No estoy seguro cuántas contiene en hebreo, no las conté, pero es muy corto. Nosotros sabemos por qué razón José fue llevado a Egipto. ¿Y cuál era el corto, el mediano y el largo plazo? Dice la escritura que él estuvo ahí para proveer una salvación memorable a los hijos de Israel, a su familia, a su padre, a sus siervos, a toda la gente que conformaba parte de todo sus pertenencias. Una salvación memorable. Aquí nos preguntamos nosotros si aquella salvación memorable era solamente la cuestión de solucionar la hambruna que había en ese entonces, o estábamos hablando de una salvación memorable que iba a venir después. Pueden ser las dos. ¿Por qué? Porque la Torah, cada vez que te habla de una profecía, la profecía tiene el cumplimiento en el día, en la década o el siglo en el que se dice, tiene aplicación en la siguiente generación y tiene aplicación hasta la última generación. La profecía casi siempre tiene estas tres fases: la generación en la cual se dice, las siguientes generaciones y la última generación. Respecto a la vida de Joseph, yo creo que en la escritura casi no hay otro personaje bíblico, otro ser de la vida del pueblo que se asemeje tanto como a la vida del Mesías. La vida de Joseph y la vida de Yeshua son un paralelo como hasta hoy yo no he encontrado. Entonces la profecía tiene que ver mucho. Lo vendió su hermano Yehuda, como también a Yeshua lo vendieron, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que Joseph provee o permite, porque el Eterno lo condujo para que él fuera el padre de esa salvación memorable. Aquí dice la escritura que murió entonces Joseph y sus hermanos y toda esa generación. Técnicamente hasta aquí podríamos decir que ya terminó la hambruna, ya terminó tanto la bendición, tanto como la escasez, y todo se vuelve a lo normal. Y hasta ahí el pueblo técnicamente ya podría regresarse a Canaán.
yo no veo ningún obstáculo como para que los hijos de Israel ya hubiesen regresado a Canaán. ¿Alguien ve un obstáculo aquí? ¿Usted no se le ha venido a la cabeza de que ellos pudieron haber regresado una vez que hubiese terminado todo? Porque ¿cuál fue el motivo y el fin por el cual fueron a Egipto? Resulta que cuando leemos la escritura, encontramos una profecía que tiene un peso diferente a otra profecía. Entonces, miramos a lo que se le dijo a nuestro padre Abraham, y se le dijo: ten por cierto que tu generación, tu descendencia, será esclava en Egipto por 400 años. Esa es una profecía que tiene un peso mayor a la profecía que se le dio a Joseph en cuanto a la gran salvación. Por eso puede tener estas dos aplicaciones en cuanto a la gran salvación de la hambruna que hubo en aquel tiempo, en aquellos años de hambruna, con aquellos años de multiplicación y de fruto, las vacas gordas con las vacas flacas. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió la profecía de Joseph. Pero la profecía respecto a la salvación grande, ahí fue aplicada en esa generación que murió en Egipto una vez que murió la primera generación. Pero por eso digo que cuando hablamos de aquella salvación más grande, una salvación memorable, Joseph se está refiriendo no solamente al cumplimiento de la profecía que él dijo, sino a la profecía al final, cuando los hijos de Israel salgan de Egipto. Porque una profecía pequeña no puede ir por encima de una profecía más grande, que es la del padre Abraham. Entonces aquí tienes tu profecías a corto, mediano y largo plazo. Pero sí, técnicamente, el pueblo de Israel ya pudo haber regresado a Canaán después de que terminó la hambruna. Nosotros tenemos que el Eterno tiene edictos, tiene él decide qué es lo que va a suceder con la humanidad en su soberana potestad. Y entonces él tiene decretos divinos que afectan la humanidad. El Eterno decidió en ese decreto que en esa época, en ese tiempo, iba a haber hambre en toda la región, y después él lo salva. Pero después llegan el decreto mayor, que es que en promedio, todo mundo siembra, todo mundo cosecha, todo mundo come. Porque esta hambruna no fue en todo el mundo, solamente fue en esa región. Entonces, en esa región hubo un decreto que fue prioridad en ese tiempo y que se sobrepuso solamente en esa región al decreto divino que aplica en todo el mundo, en todos los días del año, en todos los años, en promedio. Entonces, una vez que regresa, digamos, ese decreto termina en ese tiempo, se quita aquella maldición o aquel decreto, ya es nulo, y regresamos a la normalidad. En todo mundo ya empieza a haber cosechas normales como siempre las había, no hay necesidad de emigrar a otro lado, y por eso decimos que técnicamente el pueblo de Israel ya pudo haber regresado a Canaán. Pero si tenemos en cuenta el largo plazo, entonces vamos a mirar que nosotros no saboteemos nuestro futuro. Y eso es a lo que nosotros vamos acá con este compartir. Porque podemos decir, saboteamos nuestro futuro, nos damos un balazo en el pie, decimos no somos capaces de hacerlo. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Quiere decir que nos estamos dejando llevar por estas circunstancias a corto plazo y a mediano plazo que nos desaniman y nos hacen decir estas cosas. Y nos hacen tener una vista corta y no veamos el largo plazo. Nos olvidemos de la profecía de 400 años que se le dijo a nuestro padre Abraham. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué nos esclavizaron? ¿Por qué estamos sujetos a servidumbre? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad?
La vida es solo una, cuando te va bien, cuando también dejas de lado, porque no solamente la escasez es precursora de abandonar la fe o la idea de abandonar la fe, sino también la abundancia. Por eso dice la escritura del libro de Deuteronomio que cuando te vinieren estas cosas, la bendición y la maldición, y te arrepintieres de aquellos lugares de donde Adonai tu Dios te echó o te arrojó, Él te va a traer de nuevo. Entonces, nosotros estamos llamados a arrepentirnos bajo circunstancias de bendición y de maldición, porque las dos nos pueden alejar de la presencia divina. Entonces, una vez que el pueblo se asentó en Egipto, dice la escritura que Joseph les adquirió propiedades. Eso sentó la base para acomodar al pueblo de Israel y no pensar en dejar esa comodidad y regresarse a tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque tienes un plan a largo plazo. El Eterno permitió que el pueblo de Israel se asentara en los lugares más cómodos, más ricos de Egipto, para que entonces ellos vivieran allí en cierta prosperidad y no pienses en dejar tu tesoro, tu mundo. Por eso se dice que el pueblo de Israel, en ciertas interpretaciones, solamente estuvo esclavo en Egipto por 210 años. Cuando la Torah dice que fueron 430, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los ancianos o a la Torah? Les vamos a creer a los dos cuando entendemos el concepto, el contexto, de que no solamente es la esclavitud considerada, no solamente se considera esclavitud cuando te va mal. Tú puedes ser una persona esclava llena de riquezas. Puedes ser una persona pobre espiritual llena de riquezas. Cuando tienes bendición, también te olvidas de Dios. Por lo tanto, se considera un periodo de esclavitud cuando te va bien. Y dejas un poquito de lado las proyecciones a mediano y largo plazo. Porque hoy te va bien, porque hoy puedes comer. Porque puedes ir a comprar cualquier cosa que se te antoje, etcétera, etcétera. Y tenemos que seguir recordando que nosotros somos del polvo, no somos nada. Comparado con los lirios, tampoco somos nada. Y por otra parte, tenemos que recordar, cuando estamos un poquito afligidos, que somos hijos del Eterno, que somos reyes y sacerdotes, que somos prioridad para Él, somos las niñas de sus ojos, etcétera, etcétera. Tenemos que usar estas dos cosas como herramienta para mantenernos ¿cómo? ¿En altos y bajos? No. Mantener una vida sobria, mantener una vida calmada, estable. Los altos y bajos son emociones, se vuelven emocionales. Mira, yo que estoy tomando mi café y dice la taza, yo sé que lo están leyendo al revés, pero dice no drama. Y mucha gente hace drama en una taza de café, en un vaso de agua, en una circunstancia a corto plazo, en una circunstancia a largo plazo. Yo creo que fueron muchas veces las cuales personas, un par de veces por lo menos, golpearon mi carro. Y también yo lastimé la pintura de mi carro. Y me preguntaron cuando compré una camioneta en el 2015, dice, ¿la va a meter al trabajo? Porque estaba bonita, se veía impecable. Y yo, es para el trabajo el fierro. Es para el trabajo. Todos aquellos berrinches que yo hago sobre lo que tengo hoy, cuando nos damos cuenta que ese carro, acá en Estados Unidos, la mayoría, nosotros ya tenemos, somos, como dicen, la excepción a la regla, porque tenemos ya casi 20 años con la minivan que compramos, la ven para la familia. Pero de ahí en más, hemos cambiado múltiples veces de vehículos. Entonces el berrinche, el enojo que yo hago por circunstancias a corto plazo, ya quedó allá en el deshuesadero de vehículos. Ahí quedó el berrinche, ahí quedó el coraje, ahí quedaron las maldiciones. Entonces, cuidado cómo actuamos nosotros en circunstancias a corto plazo, porque tienen un impacto a mediano y largo plazo.
si no sabemos manejar, como lo había dicho en el video anterior, nuestras emociones. Y nosotros nos saboteamos nuestro futuro haciendo eso. Entonces, ¿de cuál salvación se está hablando aquí? Cuando vemos que la profecía que se le dio a Abraham, dice la escritura que ¿por qué quiere hacer eso? Dice, porque en la tierra donde moraba Abraham, moraba el amorreo. Estos pueblos que eran poblaciones llenas de maldad. El Eterno le dice a Abraham, porque aún no ha llegado aquí el colmo del pecado de los pueblos que moraban en ese entonces en Canaán. ¿Cuánto tiempo se iba a demorar en llegar al colmo el pecado, la iniquidad de estos pueblos? 400 años. Eso nos habla de que Dios no es un Dios emocional. Dios está mirando a largo plazo. Si tú checas la historia de el país de China minando materiales en África, uno de ellos era el cobalto. Cuando analizas que el cobalto hace 25, 30 años, casi nadie tenía la tecnología para procesarlo. Y los chinos dijeron, ¿cómo procesamos el cobalto? O cómo, hay otros dos materiales de los cuales sacan imanes, pero es muy difícil refinar el material y separarlo. Separar las moléculas de material para tener una pureza mayor y que te sirva. Entonces no había la tecnología para procesar estos materiales que estaban sacando. Igual cargaban los barcos, los llevaban a China y el material lo dejaban en el desierto. Barcos a China, al desierto. ¿Por qué hacían esto? Porque decían los ingenieros, no tenemos hoy la tecnología para procesar estos materiales, pero de aquí a 20, 25 años tendremos la tecnología para sacar el potencial de esta piedra que estamos minando en África, de la cual todo el mundo se está burlando porque nos estamos llevando basura de recuerdo a ellos. Entonces, eso es tener la vista corta, porque aquellos países que se preocuparon por sacar minerales que ya eran fáciles de sacar o que le podían sacar ganancia hoy, resulta que ahora, si tú has notado las noticias, se habla mucho de los minerales raros, ¿no? De las piedras raras. Y en los 80s y 90s, China estaba sacando piedras raras de todo el mundo y lo estaban acumulando en el desierto, porque tarde o temprano iba a llegar el avance tecnológico que les permitiría extraer a su máximo el potencial que estas piedras tenían. Entonces, cuando hablamos aquí el Eterno, estamos hablando de que su paciencia le duró 430 años. Mientras los pueblos, generación tras generación, cometían la maldad y nunca cambiaron. No hubo una generación en ese plazo de tiempo que dijera, estamos haciendo cosas inmorales delante de Dios. Y el pueblo de Israel tuvo que aceptar que se iba a quedar en esclavitud por ese tiempo, porque el Eterno así lo había dicho. Joseph se lo recordó antes de morir. Adonai los visitará. No se olviden de sacar mis huesos de aquí y enterrarlos en Shechem, en el lugar en el cual su padre le había dicho, yo te di a ti una porción doble, una porción más que a tus hermanos, y fue enterrado en Shechem. Cuando Adonai le dice a Abraham que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años y después iba a llegar el colmo para que ellos fuesen castigados, para que se derrame la justicia de Dios sobre esos pueblos que están pecando. Y nos preguntamos, ¿por mano de quién Adonai iba a castigar a esos pueblos que estaban enfureciendo a Adonai? No sé si ya me entendió.
por mano de los mismos hijos de Israel que saldrían de Egipto, iban a ser castigados aquellos pueblos que moraban en Canaán. Entonces, cuando nosotros no queremos vivir el proceso, estamos frustrando, estamos saboteando nuestro futuro, el cual Dios pone delante de nosotros para que lo tomemos. Y a veces queremos decir que no. Cuando ya tranquilizas tu alma, tu mente, y dices, voy a aceptar, voy a tomar como la voluntad de Dios lo que me suceda, entonces comienza a bajar la paz, te comienza a bajar el estrés, comienza a bajar la ansiedad, porque estás dejando en las manos del Eterno tu futuro, a corto, mediano y largo plazo. Si le preguntamos a cualquiera de los ancianos que nosotros conozcamos, pregúntales qué cosas hubiesen cambiado. Y de ahí vamos a aprender muchas cosas. Yo no hubiese hecho esto, y se les acabarían los dedos a los ancianos. Y entre más platiquemos con gente anciana, mejor vamos a vivir la vida, mejor. El querer acortar nuestro sufrimiento es acortar nuestra capacitación y habilidades para el éxito espiritual. También, si el amorreo es castigado antes o deseamos castigo antes, estaríamos interfiriendo en la justicia de Dios y su soberana decisión de impartir justicia. Nosotros los seres humanos somos expertos en decirle a Dios a ver cuándo, a ver a qué horas. ¡Castígalo! Hizo algo malo, ¿por qué no le haces que le dé un infarto al corazón o etcétera, etcétera? Nosotros así pedimos la justicia, a nosotros se nos hace tarde. Y no esperamos en el tiempo de Dios, por lo tanto nuestros tiempos jamás llegan. No esperamos en el tiempo de Dios, mi tiempo no va a llegar. Porque mi tiempo, de acuerdo a mi opinión, es de bendición. Y cuando no espero en el tiempo de Dios, el tiempo que es de mi bendición no va a llegar. Entonces, con eso los dejo. Que pasen una linda semana. Mucho cuidado con los planes a corto, mediano y largo plazo. Shalom.